Amigos, en este video les voy a contar cómo la producción de este coche fue posible gracias a este otro. Así que ajusten bien sus cinturones porque hoy hablaremos del día en que el Fiat 127 Rustica rescató al Lamborghini de la quiebra. Década de los 70. Ninguno de los proyectos de Lamborghini resultaba ser lo suficientemente exitoso como para estabilizar las finanzas de la legendaria marca. Una serie de modelos demasiado conservadores para las expectativas de los fanáticos, algunos otros proyectos inconclusos y el nuevo Countach que no terminaba de despegar pusieron a la empresa en una situación realmente límite. El fantasma de la quiebra amenazaba con terminar con el sueño de Ferruccio Lamborghini y tan solo un milagro podía salvar a la compañía de la extinción. Pero lo que nadie se imaginaría es que ese milagro llegaría en forma de un pequeño y austero todoterreno de origen brasileño que nada tenía que ver con los superdeportivos a los que nos tiene acostumbrados Lamborghini. Pero para entender bien esta historia, comencemos por el principio. Lamborghini es una compañía que tuvo que atravesar momentos realmente difíciles antes de consagrarse como el prestigioso fabricante de superdeportivos que es hoy en día. El legendario Countach, con motor de 12 cilindros, chasis multitubular de acero, carrocería de aluminio, pero por sobre todas las cosas, un diseño único, obra del genial Marcello Gandini, que en ese momento trabajaba para Bertone, prometía ser la solución. Pero no llegaría hasta 1974 y no alcanzaría para revertir la complicada situación financiera de Lamborghini. En 1972, Ferruccio Lamborghini vende sus acciones a George Henry Rossetti y René Lemier, quienes encuentran una empresa en crisis con dos modelos longevos, el mítico Miura, abro paréntesis, el coche con el diseño más hermoso de la historia según mi criterio, además del Spada, y dos vehículos que no alcanzaron las expectativas esperadas, el Islero y el Jarama. El proyecto Countach, que estaba llamado a ser el Gran Salvador, aún no estaba preparado para debutar. Ese mismo año, los nuevos gerentes de Lamborghini retiran de producción al Miura y en 1973 se presenta el Urraco. Pero ese mismo año estalla la crisis del petróleo, que hace trastabillar todos los planes de la compañía. Esto obliga a la empresa a buscar desesperadamente nuevos inversores para poder culminar el proyecto del Countach, renunciando lamentablemente a suspender otro proyecto paralelo, el del Bravo, diseñado también por Bertone. Para colmo, tras la retirada del Miura, Lamborghini lanza el Urraco de 4 plazas en 1973 sin éxito. Si bien la situación era muy complicada, un rayo de luz da esperanzas a Lamborghini al conseguir dos importantes proyectos. Por un lado, firma un acuerdo de colaboración para el desarrollo y la fabricación de 800 unidades del BMW M1. Además, se presenta en un concurso público en el año 1977 para el diseño del nuevo vehículo militar estadounidense. Esto permite a la compañía tener dos nuevos frentes abiertos. Por desgracia, ninguno de estos dos proyectos llegó a buen puerto. Ambos fueron cancelados. Mientras que el acuerdo con BMW se desmorona, ya que Lamborghini no pudo satisfacer las necesidades y los estándares de calidad de la compañía alemana, también pierde el concurso para fabricar el nuevo vehículo militar. Todo esto deriva en que en agosto de 1978, y a pesar de llevar 4 años comercializando el Countach, la compañía entra en suspensión de pagos. En mitad de este caos aparece la figura del inversor e ingeniero Giulio Alfieri, por entonces consultor de Lamborghini, que tiene una idea que llegaría a marcar el devenir del fabricante italiano. Alfieri está convencido que la solución es un pequeño todoterreno de origen brasileño. Y es así que se pone manos a la obra, logrando convencer al juez a cargo de la empresa para reactivar la cadena de producción y vender este nuevo vehículo en 87 concesionarios con el permiso correspondiente de Fiat. El concepto básico de este Fiat 127 Rustica consistía en ofrecer un vehículo compacto, resistente, económico y de fácil mantenimiento con un estilo totalmente austero.
Para llevar a cabo este proyecto, Alfieri recurriría al Fiat 147, o lo que es lo mismo, la versión brasileña del Fiat 127 europeo. Se lo bautizaría como 127 Rústica para que encajara de alguna manera con la gama de modelos de Fiat. Si bien conservaría su carrocería característica, sufriría las siguientes modificaciones. En primer lugar, una mayor altura libre al suelo y una suspensión reforzada para hacer frente a los terrenos irregulares. La motorización sería una unidad de 1050 centímetros cúbicos con 50 caballos de fuerza de potencia. Por otro lado, la transmisión provenía de un Fiat 128, pero sus relaciones se acortaron para adaptarse al nuevo uso que se le iba a dar. A nivel estético, el Fiat 127 Rústica de 1979 estaba terminado en color beige. Incluía parachoques de plástico negro con protecciones para los faros, portaequipajes en el techo, faldones en las ruedas traseras, el logotipo específico del modelo impreso en los guardabarros delanteros y llantas de chapa en color negro con neumáticos de invierno. Con respecto al interior, sí que no podemos decir mucho porque este no sufriría grandes cambios. Y así fue finalmente que Lamborghini firmaría un contrato con Fiat para producir 5.000 unidades de este 127 Rústica. Además de que este todoterreno fue todo un éxito, este vehículo resultaba ser mucho más lucrativo que otros proyectos fracasados y poco a poco la marca del Toro Dorado volvía al ruedo. Vale agregar que fue necesaria una liquidación por bancarrota en el año 1980 para concluir de alguna manera la reconstrucción de la compañía. Pero sin duda esto no hubiese sido posible sin la ayuda del pequeño modelo de Fiat. A continuación, Lamborghini pasaría a manos de los hermanos Minram, luego a uno de ellos en solitario, y posteriormente a Chrysler, desde 1987 hasta 1994, quien fue el responsable de lanzar el Lamborghini Diablo e incluso de participar una temporada en Fórmula 1. Luego, en 1994, pasaría a manos del grupo Megatech, hasta que en 1998 y hasta la actualidad forma parte del grupo Volkswagen. Y hasta aquí esta historia de cómo una solución creativa puede paliar la más complicada de las crisis. Si te gustó el video y querés apoyar este canal, podés hacerlo con tu like y un comentario. De esa manera YouTube lo mostrará más. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en un próximo video.